Me llamo Selva Pérez Estabile, soy maestra y profesora de educación musical. Agradezco especialmente haber sido invitada en este programa de Mujeres Creando Cultura Científica para poder intercambiar de alguna manera mi experiencia o aquellas cuestiones de mi experiencia que me parecen importantes y que alimentan a una concepción de esa cultura científica. Porque pensar en la cultura científica es pensar en una actitud ante la vida que es la actitud de preguntarse, no dar nada por sentado, no dar nada por definitivo y tratar de comprender la realidad que nos rodea y también comprender nuestra propia realidad, hasta la del mundo interior, desde ese lugar de la pregunta, de la incertidumbre, tratando de relacionar eh, conceptos, de relacionar ideas, de relacionar imágenes, de relacionar datos, de asociar eh, todas esas percepciones que vamos recibiendo desde nuestro entorno para poder entender más y mejor la realidad y también para poder darnos cuenta de aquello que nos hace bien, de aquello que cuidamos bien y de lo que tenemos que modificar y hasta de las actitudes que tenemos que modificar en nosotros para poder preservar al otro y a lo otro, sea la naturaleza, sea lo que nos rodee. Ejercí esta profesión durante 35 años y la docencia eh, se conformó para mí en una opción de vida y también en una filosofía de vida. ¿Por qué? Porque descubrí a lo largo de esos años, y tanto como ejerciendo el rol de maestra, de directora, de inspectora, así como de profesora de música o profesora de didáctica, fui descubriendo a través de esos roles que fui asumiendo que la docencia es una forma exquisita, amorosa, de, de hacer que sucedan cosas para el bien de los niños, las niñas, los y las adolescentes. Que sucedan cosas en el sentido de preguntarse sobre el conocimiento, de preguntarse sobre la forma de producirlo, preguntarse por el efecto que ese conocimiento genera en la vida de cada uno y de todos. Y esencialmente ser docente es profundizar en dos aspectos esenciales, que es el aspecto pedagógico y el aspecto didáctico. Cuando hablamos del aspecto pedagógico, hablamos de cuál es la concepción que nosotros tenemos de educar, cuál es la concepción que tenemos del enseñar, del aprender, cuál es la concepción que tenemos en relación a el lugar que ocupa el docente en el aula, el lugar que ocupa él y la estudiante en el aula, el lugar del saber en el aula. Y también tiene una connotación ético-política porque depende de la concepción que tengamos, eh, creeremos que el saber y la posibilidad de crecer, de creer, de crear, es para todos, sin exclusión, es para todos. Y es no solamente para todos, sino que es de una manera singular. Y eso quiere decir que si estamos convencidos de que la educación es, como lo decía Varela, la locomotora del pueblo, pero también si estamos convencidos que la educación es una ventana de oportunidad a ejercer responsablemente nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, pero también a disfrutar y hacer uso pleno de nuestros derechos. Si estamos convencidos de eso, entonces nuestro accionar como docente tiene que ir hacia ese lugar y para hacerlo contamos con ese arte y esa ciencia que es la didáctica. Es decir, es pensar cómo podemos traducir, cómo podemos transponer, cómo podemos acompañar a los niños, a las niñas,
a las y los adolescentes a, a tener contacto con ese saber para que se produzca conocimiento. Y ahí es donde entra la planificación que hacemos quienes ejercemos la docencia. Pensamos, aventuramos lo que va a suceder en cada momento en el aula para, para pensar cada momento, para elegir los recursos que vamos a llevar al aula, para elegir cómo se lo vamos a presentar a nuestros estudiantes, para acompañarlos pasito a pasito en la comprensión de eso que está ahí para ser aprendido, para ser comprendido, para ser aplicado, para que desarrolle incluso esa competencia integral de sentirse un ser cada vez más completo, desde lo físico, desde lo mental, desde lo espiritual. Ese es el métier de ser docente, planificar, pensar cada momento que compartimos con el estudiantado en las aulas o con el colectivo docente si estamos en otros cargos, pensar cómo se da ese minuto a minuto que compartimos para que todos nos generemos preguntas, para que busquemos respuestas colectivas, para que interpelemos esas respuestas, para que e incluso desconfiemos de lo que a lo mejor una información nos llega y busquemos, investiguemos más allá y podamos contrastar diferentes opiniones, diferentes versiones de esa cuestión que esté sobre la mesa o que nos esté interpelando en ese momento. Ese es el métier de ser docente. Ese es el métier y lo que nos apasiona a los docentes. Poder generar ese encuentro de sorpresa, de humor, de encantamiento con el saber que está allí pronto para ser de alguna manera procesado desde el lugar que cada uno puede. Porque si hay algo que estamos convencidas y convencidos los docentes es que todos pueden. Hay un gran maestro que nosotros lo conocemos porque lo leímos y lo estudiamos, que se llama Gesualdo Sosa, que escribió mucho sobre su experiencia como maestro, a veces más vinculado a la parte artística y otras no tanto, en la que en alguna expresión decía todos tienen. Y parafraseándolo, en esa frase decía entonces el maestro lo que tiene que hacer es mostrarle a cada uno lo que tiene, mostrárselo, de hacérselo ver, para decirle mirá todo lo que podés, mirá todo lo que tenés para poder enfrentar este desafío, esta dificultad. Y él dice, de alguna manera dice, y hay que dárselo a comer de nuevo, para que sea más suyo, para que sea más propio, para que sea más singular y para que él sea menos dominado, para que él sea más crítico con la realidad. Los docentes tenemos esa función de ser críticos, de cultivar en nosotros la criticidad y la capacidad de preguntarnos para ir a contrastar diferentes versiones sobre lo que estamos pensando, pero especialmente convencernos de eso para convencer a nuestros niños, a nuestras niñas, a quienes estemos educando, de que ese es el camino de interpelación, el camino de pregunta, el camino de ponerle toda la pasión y de creer especialmente en nosotros mismos para dar pasos a aquello que podemos imaginar, para dar pasos a aquello que a lo mejor no conocemos, para superar el miedo a la incertidumbre, para poder crear nuevas formas, nuevas imágenes, nuevas propuestas que nos hagan bien a todos y que por sobre todas las cosas nos ayuden a cuidarnos, a cuidarse cada uno, a cuidar al otro, a cuidar al mundo que nos rodea y a luchar porque sea cada vez mejor ese mundo, esa sociedad en la que cada uno tenga el lugar que se merece, en la que cada uno tenga la oportunidad y la posibilidad
de creer en sí mismo para creer en los demás, porque la educación es un hecho político y entonces ser docente es un ser político en su más amplio sentido de la palabra, creyendo en el hombre, creyendo en la sociedad y haciéndolo de una manera afectuosa, haciéndolo con razón, con pasión y con amor.